hablar de los cuidados que tenemos que tener con un niño en el que predomina el dosa kapha. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues según el Ayurveda establece que todos estamos constituidos de 5 elementos, ¿bien? El universo también, nosotros somos un microcosmos dentro de ese macrocosmos. Entonces el Ayurveda lo que nos dice es que todos estos elementos tienen una serie de cualidades y esas cualidades, bien, son las que determinan nuestro estado físico, mental y emocional. Por tanto, cuando hablamos de un niño kapha, estamos hablando de que existen todos los elementos, pero los elementos se asocian de dos en dos. En este caso, cuando se asocia la tierra y el agua, da lugar al dosa kapha, lo cual establece una serie de características físicas, como os decía, mentales y emocionales. Os voy a hablar, mi nombre, para quien no me conozca, es Lucrecia Otero, soy la autora de la trilogía Tu Código de Vida, donde os hablo de Ayurveda, os hablo de salud, de belleza y de bienestar. Este es mi primer libro, Tu Código de Vida, donde está establecido todo lo que es el dosa, donde os viene un test para analizar vuestro dosa y luego las recomendaciones, cómo somos a nivel social, cómo somos como niños, cómo actuamos, y además en Sana tu Vida aquí podréis organizar vuestro plan de cuidados y hábitos, además de alimentarios. Bien, luego Tu Energía, el secreto de la belleza, es donde viene cómo aumentar nuestra energía con puntos marma, os hablo de la marmaterapia, os hablo también de aceites esenciales según las emociones y os hablo sobre todo de Ayurveda. Están basados los tres en el Ayurveda de una forma quizás más occidental para el día a día, porque no vivimos en la India, porque no estamos allí con esas plantas, esas hierbas y esas maneras de vivir. Nosotros tenemos que adaptarlo bien en la alimentación, bien, y en los hábitos y rutinas que tenemos en Occidente. Entonces os voy a hablar de este tipo de niños y cuáles van a ser sus cuidados, tanto de comer, dormir, hábitos y sobre todo cómo podemos entenderlos. Bueno, van a ser niños súper amorosos, cariñosos, compasivos, además todos los niños lo son, pero estos especialmente suelen ser mucho más emotivos por su componente en agua, porque la cualidad del agua es sobre todo las emociones. Además va a ser un niño pues muy empático, que le gusta hablar con los demás, que además es estable, es tranquilo, ¿bien? Y además se deleita con la comida, le gusta comer, le gusta además estar con los demás, reunidos en familia. Son niños que el órgano de percepción es el gusto y el olfato, por tanto se deleitan con la comida. Pero en este caso son niños que si comen un exceso de harinas blancas o de fritos o incluso los lácteos en exceso, las comidas demasiado frías, muy aceitosas también y además pesadas, van a llevarlo a obtener mayor mucosidad y por tanto más resfriados. Van a ser niños que van en este desequilibrio alimentario, cuando no lo mantienen en equilibrio, van a tender a un montón de resfriados, congestiones nasales, etcétera, ¿no? Que luego hablaremos. Entonces, ¿cómo se tienen que alimentar estos niños? Bueno, pues estos niños se tienen que alimentar, sobre todo los sabores más importantes van a ser el picante, el amargo y el astringente, lo que son las verduras, comidas ligeras, comidas calientes y sobre todo con tendencia seca, que no sean demasiado oleosas o pesadas. Bien, el dosa kapha, los niños que predomina el dosa kapha van a ser niños con una gran estructura, no solamente muscular, sino ósea. De hecho, son los que mayor estructura tienen de los tres dosas, de vata, pitta y kapha. Y, los kaphas son los de mayor estructura, por tanto, la comida va a tener que ser ligera. Es como lo que hablábamos, ligera. ¿Por qué? Pues porque si fuese una comida pesada, en Ayurveda existe una teoría que lo similar aumenta lo similar, con lo cual vamos a tener que hacer una contraposición para que se mantengan en estabilidad. ¿Bien? Entonces,
¿Su metabolismo cómo va a ser? Bueno, pues el metabolismo de un niño del dosa kapha o de un adulto lo que va a tender es a tener un metabolismo lento. Por eso vamos a tener que aumentar y poner sabor picante para activar ese metabolismo, porque si no va a tender a ganar peso, la energía se estanca. Entonces es muy importante estimularlos con picantes, pero que a veces pensamos que no les va a gustar y en cambio podemos incorporar el ajo, la cebolla, incluso el jengibre, ¿bien? Y en la comida queda además muy rica y les puede gustar perfectamente. Además de esto, son niños que tienen mucha agua, pero no tienen fuego ni tienen aire. Con lo cual, por ejemplo, uno de los cuidados fundamentales va a ser un masaje, sobre todo en la zona de la sede de kapha, que va a ser la parte alta, es estómago y sobre todo la zona de los pulmones. Entonces, un masaje cuando tiene mucha congestión con un guante de seda, el guante de seda, como sabéis, el compuesto, el textil seda da mucha calor, con lo cual lo que hacemos es secar toda esa mucosidad. Podemos hacerlo en todo el cuerpo, pero especialmente, sobre todo, cuando tiene mucha congestión en esta zona. Son niños que, como os decía, también en lo que es garganta, todo lo que son secreciones, va a intentar va a crear secreciones en el árbol bronquial, sobre todo las fosas nasales, bien con suero fisiológico o bien con vaos. Bien, esos vaos lo que van a hacer es fluidificar ese moco y así facilitar todo lo que es esa eliminación. Bien, incluso va a tener tos productiva, incluso mocos en todo lo que es la zona del pecho. Por tanto, hay un arma muy importante, una terapia, que es la aromaterapia, que es introducir aceites esenciales en un aceite base. ¿Qué aceites vamos a introducir en caso de un dosa donde predomina kapha? El dosa kapha, bueno, pues entonces vamos a introducir lo que son aceites esenciales estimulantes, como puede ser pues el eucalipto, el tomillo, el romero, la cuncia incluso. Vamos a introducir también, por ejemplo, el vetiver, dependiendo que tengáis, el cedro del Himalaya, que es exquisito, el catafray, la jara incluso también la podemos, o sea, la mejorana, bueno, o sea, hay varios aceites que dependiendo del que más les guste, podemos poner incluso 2 gotitas en una cucharada de aceite de oliva y aplicarlo en la zona de las muñecas y en la zona del pecho. Incluso cuando va al cole, lo que va a hacer es estimular esa expectoración de esa mucosidad. Incluso en algún vaho también se puede realizar echando una gotita en la zona del agua. Bien, vale, para dormir son niños bastante remolones y perezosos, con lo cual deben dormir entre 6 y 7 horas, no más, no deben de hacer siesta. Hay que estimularlos y por tanto los colores del dormitorio deben ser colores cálidos y estimulantes. Estamos hablando del amarillo, del naranja, del rojo, de la gama de los dorados, incluso de los violetas, y además en la ropa de cama también. Bien, tiende siempre al sedentarismo, es un niño que por naturaleza le va a costar la acción, por tanto es muy importante el deporte en estos niños. Son niños que deben de hacer ejercicio 3 veces por semana, bien, un ejercicio aeróbico, un ejercicio colectivo que le ayude a estimular ese metabolismo. La clave de un niño donde predomina el dosa kapha es estimular, es mover. Bien, hay que ponerle nuevos objetivos, nuevas experiencias, además, que contacte con más niños, porque si no va a tender a estar en su zona de confort y además a apegarse a su amigo y no moverse de ahí. Bien, entonces, estos desequilibrios, cuando no se cuidan de esta manera, a nivel de mente también va a producir como un estancamiento, va a haber más apego a las personas que tiene alrededor, va a tener más pesadez mental, más somnolencia, se va a resistir a los cambios, no le gustan los cambios y además tiene una mente a veces que al acumular toxinas, no solo en el cuerpo, sino también la mente, se va a volver muy terco. Bien, entonces va a postergar las cosas para después y va a tener un gran apego emocional. Por tanto, lo que es importante es que además estos niños mantengan muy bien la alimentación, hagan el ejercicio y además hay que estimularlos con los masajes y
con las comidas ligeras, secas y calentitas, ¿bien? Porque es un dosa que tiende al frío, ¿bien? A tener los miembros fríos, tanto las manos como los pies. Además de esto, ¿cómo es su piel? Pues su piel va a tender a ser grasa, poros dilatados, cabello graso además, entonces tienen que utilizar sustancias para limpiar esa piel y además cuando ya se están acercando a la pubertad van a tener que utilizar productos naturales que sean bactericidas, antisépticos, purificantes y descongestionantes, ¿bien? Para mantener la piel lo más limpia posible. Y nada más, comentaros que me podéis seguir en mi canal de YouTube, Lucrecia Otero, activando la campanita o seguirme en estos vídeos que hago para vosotros. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y namaste.